buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Los recibimos aquí para hablar de un tema sabrosón. Les presento a mis amiguitos, son Jaime Eduardo, hola, ¿qué tal? Álvaro Raúl, muy sonriente, y Mauricio. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo amanecen? Buenas noches. Buenas. ¿En qué andan? ¿Muy preparados, pues, para hablar del Principito? ¿Quién es el Principito vos? Todos de traje azul, muy listos aquí en el asterisco E612. ¿Es un libro que se han leído varias veces o una nomás? No, varias veces. Mauricio, por ahí 100 Muchas veces. Yo por ahí 100. Dicen que hay que leérselo 3 veces en la vida. Es de esos mitos del Principito, que hay que leérselo una vez cuando uno es niño, una vez cuando es adulto y una vez ya en el ocaso de la vida, y que las 3 veces vamos a pensar cosas distintas de él. No. Pues, si es verdad, yo me lo leí siendo niño y si es un libro diferente. No, y yo Total. creo que cualquier lectura que uno haga, dependiendo del estado en que esté, o sea, y no estoy diciendo la edad, sino simplemente el estado de ánimo en que esté, las cosas que le hayan ocurrido, va a encontrar siempre cosas diferentes en los libros, en cualquiera que sea, y yo creo que en este sí que debe ser especial. Sí, porque Pues, uno se yo identifica creo- con el niño. Yo creo que después de la Biblia, yo creo que este es el libro que más jugo le han sacado, como en frases y como en coaching y temas alrededor de eso. Es impresionante. Y estoy muy en desacuerdo. Sí. ¿Con la Biblia, el coaching o el Principito? Estoy muy en desacuerdo con el hecho de que hagan frases de sobrecitos de azúcar con el Principito, porque el contenido del libro es mucho más profundo y divertido de lo que la gente cree. O sea, hay mucha gente que no se ha leído el libro y que el Principito es, dale amigo, tú puedes. Pues ese no es el espíritu del libro. De Eso hecho, de hacer ahora que le estuvimos, pues que hicimos el guión del musical ahora en diciembre, yo me sorprendí de la cantidad de gente que no se lo ha leído, de que dice, ay, yo ya tengo tatuado el Principito, ay, a mí me encanta todo el Principito, pero nunca se lo han leído en la vida. O sea, no saben que les vamos a hacer el spoiler a los que no se lo hayan leído, que al final el Principito muere, ¿cierto? Bueno, queda la duda. O él no muere, No él matan las viaja, él abejas. viaja. Pero sí, el libro tiene es tan vago en los símbolos que maneja que uno puede asociar muchas cosas. Es casi que como leer las cartas del tarot. Sí. Depende del momento, depende del ánimo en el que uno lo esté leyendo. Uno se encuentra con cosas muy diferentes. Mucha gente habló ahorita en el COVID de la relación del Principito con el COVID, y yo creo que le terminan encontrando pues cualquier tipo de relación, lo que dice Jaime, en el momento de la vida y lo que uno esté pasando y todo. Yo creo que eso pasa, pero yo creo que nosotros nos debemos concentrar en estos 40 minuticos que tenemos a hablar de lo que dice Benny, de la profundidad de lo que tiene el libro, no de esa superficialidad de las 40 frases que hay, que sacan Que y la que tienen mayoría por no ahí. son del libro. Muchas no son del libro. Las ponen ahí pendejamente. Exacto. Y de esa profundidad de un libro que al final de cuentas es un libro muy denso en cuanto a su historia, muy complejo en la historia, y que yo creo que eso es muy importante y que eso que es lo que tenemos que hablar aquí nosotros. Yo voy a ir con el resumen por si de pronto algún despistado oyente no se ha leído el libro. Ya que Por lo hicimos menos el se haga Por spoiler. favor. una vaga idea, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la crónica. Nuestro cronista comienza diciendo: la obra comienza presentando al protagonista de la historia, un aviador que siente que ha perdido la visión de niño que le acompañaba cuando era pequeño. Su avión sufre una avería en pleno desierto y tiene los recursos mínimos para sobrevivir apenas unos días, por lo que debe buscar una solución. Se encuentra con un niño, el Principito, muy misterioso, que le pide cosas muy extrañas. Él mismo siente la necesidad de explicar la naturaleza de este pequeño ser. Bueno, ese aviador es nuestro amigo Antoine de Saint-Exupéry. El mismo. Don Antonio. Una autobiografía de él. Pues Él está muy influenciado por cosas que le pasaron a él, porque él era aviador y efectivamente el libro creo que es del 44. No, Sí. el libro no es del 44, no, el libro es como del 42, porque él muere en el Pero es que él no 44. lo alcanza a publicar de una.
No, O sea, lo creo alcanzó que a el man lo publicar de escribe en una, el... pero ya él en el 43 ya viajó otra vez a Francia. Y en el 42 le entrega a una amiga o sea, él lo escribe en Nueva York y se lo entrega a una amiga en Nueva York y le dijo que ese era como su legado, pues, o sea, no sé si era que estaba viendo que posiblemente iba a ocurrir algo o qué, pero en todo caso le deja ahí y le dice como que dice, pues como tristemente, pues como te dejo esto, pues como, pero como si no fuera gran cosa. Y resulta que finalmente su obra cumbre, pues, o sea, no es que sea muy prolífico, no es que tenga demasiadas cosas. Yo creo que, o sea, son como 14 libros en total que le han sacado, o obras, más bien hablemos de obras, entre algunas cartas y como 8 libros que escribió. De las cosas que Pero tiene interesantes no es fue que, el gran escritor pues de volumen como hace Como unos días Asimov. que hablamos. Sí, como Asimov, no. Nadie es como Asimov. No, no es definitivamente. imposible. Lo Asimov yo primero, creo que no escribió más libros porque tenía que dormir e ir al baño, porque Pero total. poco, porque no salía del Casi apartamento. casi todos los libros tienen que ver con la aviación. O sea, hay alguna cosa que tenga que ver con la aviación o todos los libros tienen que ver con la aviación. O sea, su gran pasión. O sea, a los 12 años ya el tipo había piloteado. O sea, él nació en 1900 y en 1912 ya había piloteado. Intenta entrar a la Marina, pues, pero para ser piloto y no pasa su examen, pero él finalmente se convierte en piloto la comercial. marina no es con barcos. La Marina no es con qué, Algunos barcos tienen pero aviones también en sí. tenía que ver, pero no eran portaaviones, sino tenía que ver con no sé si era ¿Cómo la se Fuerza hace Aérea este hombre, tiene que Benny? No, ver uno habla desde la Hay ignorancia, ¿cierto? pilotos de la Marina, hombre. Listo, Y bueno. muchos. También se Oíste, metió pero después a la entonces Armada para pilotear un barco. En pero todo caso, entonces él siempre tenía en la mente que se iba, que podía encontrar su fin rápido haciendo lo que hacía. Por pero lo que estás diciendo que le dejó Es la que la obra aviación era a muy una persona. riesgosa en Pero esa es que época. aparte de eso, sí, lo que a él le tocó fue, pues que estamos hablando de los primeros aviones cuando volaron, 1903, o por lo menos de los Tres. que Sí. tenemos datos buenos. A No, pero 1902 está volando en y 1903 una bicicleta con una tela que ponen a volar 300 metros los hermanos Wright, Bueno, y al 12 y ya estaba pero los volando comerciales Antonio. hasta 1920. el tipo, o sea, lo mandan a África a que hiciera la primera parte, o sea, hizo correos, o sea, hacían cosas de correos para Francia, pues para los viajes, obviamente, simplemente cruzando el Mediterráneo y a sus colonias, me imagino, y el tipo se volvió experto en negociar o sea, porque los pilotos, o sea, se vivían cayendo todos los aviones y los pilotos Se mataban cayendo. Sí. los cogían de rehenes y él se volvió experto en negociar o sea, a los rehenes que tenían la gente, pues cuando caían, él los negociaba. Él después de ahí pasó a Argentina y fue, o sea, se encargaba como de montar la parte para toda Sudamérica de la parte de correos de Francia. Y ahí escribió como su primera novela que tiene que ver, o sea, que fue novela, ya el resto de cosas son más parecidas al Principito y recogen más como enseñanzas y cosas de esas. Esa novela llegó al cine, o sea, él tuvo un éxito grande ya en ese momento y esa novela llegó al cine. Bueno, yo lo que quería decir es que el man se mata en el 44 y en Francia apenas se publica el libro en el 46. O sea, el man nunca tocó un peso ni un franco de su libro. Pero él había tenido no, te voy a interrumpir porque él sí lo publicó antes en Estados Unidos. En Estados Unidos vendió más de 30,000 copias y vendió la versión francesa en Canadá. En Canadá vendió alrededor de 7,000 yo tenía copias. entendido que no le habían tocado regalías a él en vida. Pero, o sea, de Francia no. En Francia no se lo dejaron publicar, además porque él tenía pelea con Charles de Gaulle. O sea, Charles de Gaulle pensaba que él era un traidor. No sé por qué por uno de los libros saca esa conclusión, algo pasó entre ellos. Sí, bueno, el caso es que este man en el 35 había tenido un accidente en el que se queda varado en el desierto. Ese cuento lo narra en Tierra de Hombres, que es un libro fantástico. Yo me lo leí hace bastante tiempo, pero lo quiero recomendar porque es realmente buenísimo el libro de este man. Y ahí es donde empieza como a ocurrírsele la historia. Pero entonces voy a seguir con el resumen. Este Entonces, aviador... en ese resumen, Benny, dicen que él al principio tiene como
como un tema con su infancia, no, ahí están asumiendo en ese resumen, porque el tema con la infancia se le desata a él es cuando él se encuentra al Principito en el desierto, que no No, sabemos pero de dónde sí. aparece. No, yo creo que está por el hecho de que el libro comienza con él contando el cuento del sombrero y la boa Así antes de es, encontrarse al exacto. Principito. Y la dedicatoria a su amigo Leon Werth también predispone a que esto va a tener que ver con el infante interno, como con la relación que Cuando uno es tiene un con su niño, propia infancia. A Leon Werth cuando era niño. Sí. cuando era niño. Bueno, entonces, continuamos con que el aviador descubre que el Principito es un ser venido de otro planeta que le pide que dibuje un cordero para que se coma los arbustos de su hogar. Estaba un poco loco el niño, pues, por lo visto. Y así O evita que necesitado. crezcan unos árboles que lo están destrozando. Los Sin baobab. embargo, un día se da cuenta de que el cordero también puede comerse a su flor, una rosa a la que guarda con un cariño especial, y le pregunta al aviador por qué un cordero se la comería a pesar de tener espinas. Este está demasiado ocupado intentando arreglar su avión, pero a pesar de ello, el niño explica por qué esa rosa es tan importante. Un día apareció en su planeta, distinta a todas las demás, que exigía una atención constante. Al no entender qué es lo que quería, el Principito abandonó su planeta mientras ella le pedía perdón. La rosa es bastante caprichosita, pues le tenemos La cariño y rosa todo, es pero la representación o sea, una de sus esposas, pues su esposa realmente, Consuelo, que era una salvadoreña, era pintora y esa es la rosa realmente, o sea, tuvo una relación ¿Salvadoreña o demasiado hondureña? complicada. ¿Es hondureña o salvadoreña? No, salvadoreña. Tuvo una relación muy complicada con ella, iban y venían, iban y venían, iban y venían todo el tiempo. Hace unos días, Pero hablando de símbolos aquí en este punto de la rosa, es que no en el libro ninguna mujer. ¿No? No sale ninguna mujer en todo el libro. A pesar de que era un Solamente mujeriego. solo la vemos representada en la rosa y en las rosas caprichosita. que él ve después en el jardín, Que las ve 5.000 después y rosas. sabe, o sea, y se da cuenta que son iguales a su mujer o iguales a su rosa, y son todas esas de pronto que pasaron en su vida que fueron las que le causaron tantos inconvenientes también. Esa risita burlona, Jaime, no nos parece en este momento, sí, pues. sí, denota pues una profunda misoginia en Jaime. No, Total. Oh, él no, sabe qué fue lo que hizo el Antonio tipo no con la salió rosa. muy sano ahí, pero no era tan sano. Quién sabe cuáles relaciones en la vida de Jaime le habrán recordado las rosas. La ¿Cuántas rosa, total. Él espinas? tenía una rosa, Jaime tuvo una rosa, pero después se dio cuenta que no, que eran un montón, que esto estaba Que todas lleno. tenían espinas. Entonces, Sí, sí, quedaba tal lo cual. mismo. Hace unos días estábamos hablando de la historia sin fin y se acuerdan de la pasada de él por esos distintos pecados, esos distintos procesos que él pasa ya cuando está pues en fantasía y lo mismo pasa aquí, él empieza a pasar por esos planetas que denotan, cuando él sale de su planeta del B612, empieza a pasar por una cosa que son como parecido a los pecados capitales, al vanidoso, al hombre de Sí, negocios, hay un al recorrido. Al borracho, rey. al Seis, sí, sí, rey. total. El Entonces, geógrafo me parece genial. y el geógrafo al Tipo final, que que es el que nunca, le dice, nunca ha viajado a ninguna parte porque es que tengo que aprenderme estos mapas. Pero que sí, es Puedo igual viajar. al rey que no tiene a nadie, a ningún súbdito, Súbdito. y al vanidoso que no tiene a nadie que lo admire. O sea, exacto, todos son reyes sin tierra. pero son pecados, pues al fin de cuentas, no pecados en el sentido de la Biblia, sino digamos lo que son demonios que son los que él tenía dentro, porque al final de cuentas es un recorrido que él mismo se está metiendo en su cabeza de pasar por esos estados que él pudo haber tenido adentro también en su momento. Esa parte, incluso hay mucho tratado de psiquiatría alrededor de esos demonios por los que pasa el Principito antes de llegar a la Tierra. Yo, como lo veo yo personalmente, es que este man nos está tratando de mostrar que es muy raro ver a un adulto que haya llevado bien su niñez, o sea, que esté en armonía y en comunión con su propia niñez, que sea al mismo tiempo respetuoso con su propia niñez y un adulto sano. O sea, por lo general el adulto llega rompiendo con su niñez, olvidando al niño que fue, y se convierte como en alguna de estas caricaturas, en el borracho, en el vanidoso, en el negociante supuestamente. Es más o menos como lo veo yo.
Voy a seguir con el resumen. Bueno, dale, Álvaro. No, que iba a decir que más bien son adultos que no funcionales, que no llegaron a... Y puede ser por lo que vos decís, que como no tienen ese contacto con la niñez, son inútiles, porque no están sirviendo en real para lo que deberían servir. Él dice que él no habla ni siquiera de la disfuncionalidad, sino que él dice, o sea, le dice en general a todos los adultos que pierden ese contacto con la niñez, la pierden completamente, pues es como, o sea, pero yo creo que también por eso de pronto muestra que todos son hombres. No sé por Porque qué. son el mismo de alguna manera. Posiblemente es eso, posiblemente se siente él eso. Pues yo no creo que haya tenido una niñez tampoco tan difícil, porque yo creo que la mamá se ve que era sensible, y en las cartas que él le envía a la mamá, que hay también hay una publicación de esas cartas, o sea, se ve que tienen muy buena relación, pues. O sea, él tiene cosas que son como la pérdida de su hermano cuando tenía 17 años y la pérdida de su papá, que son las cosas más grandes, pero no se ve que él tenga una niñez como traumática, pues, y de hecho, pues es un hijo de un conde. Parece que no. No, pero lo que se ve ahí reflejado es, y él hace un análisis muy interesante del amor, de la amistad y de las relaciones con otros adultos, donde él se ve como una persona aparte de, y para él la amistad es algo que tiene que ser domesticada y que uno no puede tener un amigo sin cambiar tanto al amigo como a uno mismo. Lo mismo que él dice de la rosa, que la rosa necesita las espinas, más para darse confianza a sí misma que para defenderse realmente de cualquier cosa, que también puede ser una crítica a su esposa. Sí, seguramente. No le iba a haber gustado a la señora. La lectura A Jaime cuando vea este video, no le va a gustar mucho. Bueno, esto lleva al Principito a recorrer diferentes planetas, conociendo a muy diversos personajes, cada cual con un rasgo de la personalidad muy concreto. El rey, que dice que gobierna todo el universo, pero que al pedirle que le muestre una puesta de sol, este responde que solo demuestra su poder ante hechos razonables. El vanidoso, que solo quiere que lo halaguen. El bebedor, que bebe para tratar de olvidar, que siente vergüenza por beber. Muy lógico, pues, todos los adultos. El hombre de negocios, que cuenta las estrellas para poder poseerlas a todas. El farolero, que enciende y apaga su farol cada minuto porque su planeta es demasiado rápido. Y el geógrafo, que recibe a los exploradores que llegan, pero no explora por él mismo. También, ¿sabes a quién se me parece este geógrafo? A nuestro amigo Engibuk, ya que hablaste ahorita de fantasía, o de fantasía. Sí. Que Engibuk está esperando al héroe que atraviese las esfinges, pero él, atravesarlas, él no, pues ¿cómo? Se perdería toda la investigación, poner en peligro toda la investigación, dedica toda la vida para que lo haga otro, pues. Y ahí pasa una cosa que es muy importante de ese viaje, que es muy rápido en el libro, una página y media. Creo que el más largo de todos es el del rey, creo que es, pero los otros son una pasadita muy rápida. El farolero es media página, yo creo que es un párrafo, yo creo, solamente en el libro. Y ahí el geógrafo le dice, bueno, ándate para la Tierra, a ver si encuentras lo que estás buscando. Que además ahí también... en esto es muy importante, porque lo que pasa es que el Principito salió a buscar algo de su planeta. Tenía ya su rosa, tenía sus volcanes, tenía sus cosas adentro, y él decide irse a hacer una búsqueda, y al fin de cuentas termina diciendo que va a ir a buscar a los hombres o que va a buscar un amigo, y que hay un poquito un enredo. Cuando estábamos haciendo el guión del musical teníamos ese enredo, pero al fin lo que está buscando es la amistad también, al final del día. Aunque la tenían en su planeta, él termina de irla buscando en otro lado. Pero para mí, más que eso, es que le huye a la misma rosa, pues le huye a los problemas que tiene. Sí, le está huyendo a la rosa. Porque él en sí, o sea, él se ve que se encuentra atrapado con las conversaciones de ella, que a veces le parecen, o sea, que están siempre sobre lo mismo, que están sobre la vanidad de la rosa, y a él le molesta un poco eso y dice, hey, pues como vámonos de aquí, y que sienta un poco mi ausencia. Creo yo que tiene que ver un poco con Vemos eso. Vemos que a Jaime le impactó, la rosa a Jaime le trabajó fuerte. A Marcela no hay que dejarla ver este capítulo, hermano, porque va a haber conflicto confirmado. So pena de poner en peligro la relación. Total. Finalmente. Bueno, ¿y sabes con qué lo voy a unir de la vida de él?
O sea, que en todo caso es de pronto el reproche a él mismo que viajaba todo el tiempo, que estaba viajando todo el tiempo y que nunca estaba con su esposa. O sea, puede ser un poco eso si lo unes con la parte, pues si se une con la parte de la vida de él. Sí. Finalmente, el Principito llega a la Tierra, donde descubre un jardín con un montón de rosas iguales a la de su planeta, comprobando así que la suya no es única en el universo. También conoce a un zorro que le pide ser su amigo, haciendo que el niño conociera por primera vez el significado de la amistad. Junto a él sigue conociendo a otros personajes muy peculiares, como el vendedor de píldoras que quitan la sed o el guarda agujas. Tras la historia, el aviador sigue siendo... Para Benny, que es que el zorro es fundamental. El zorro es el personaje más divertido. Claro. Total. Ese es el gran personaje. ¿Se acuerdan ese capítulo de Los Simpson con Homero con por el una peyote? Sí, y que Drogado. conoces, exacto, por allá en una pirámide. Yo creo que el zorro, y hay una cosa muy clave, nosotros cuando hicimos la traducción del libro, nos apoyamos mucho porque hay una discusión y hay muchos foros en internet hablando de que la traducción no es domesticar, de que al francés, y esto nos lo puede responder Benny, en el francés no es domesticar, sino que es más parecido a la amistad, porque la domesticación es un acto unilateral, es un acto de una persona hacia la otra, hacia lo que es el salvaje, que es el zorro, pero en la Alianza Francesa nos dijeron que la traducción era que no existe una traducción literal al español de esa relación que se conforma entre el zorro y el principito. Y sabes que hay muchas críticas en general a la traducción del Principito. O sea, comenzando por el nombre que debía ser realmente el pequeño. Pues, No, El pequeño príncipe. Sí, no, El el pequeño Principito príncipe. está bien, pero sí porque yo tengo aquí en francés y español, sí me gustaría buscar el pedacito donde dice domesticar, a ver cuál es la palabra en francés. Pero a mí me parece que sí se aplica a lo que está diciendo el libro y sí hay un acto de domesticidad en esta amistad de ellos dos, porque el zorro le está diciendo, como yo soy salvaje, yo no siento nada por usted. Usted para mí es como cualquier otro hombre, pero si me domesticas, ya serás yo seré un zorro único. diferente. Y ahí es donde el Principito ve distinta a su Rosa y donde se da cuenta del error que cometió al irse de su planeta y abandonar a su Rosa, porque ahí es que él entiende que su Rosa era única. El zorro es el que le hace ver ese tema. El zorro es el que le plantea que esas rosas que él acaba de ver, pues ella es única, es porque son ellos dos, pero como ella también hay miles de rosas y él le dice también como yo, hay miles de zorros también en el mundo. Sí, él le dice que es el tiempo que usted invirtió en su Rosa el que hace que ella sea única. Entonces no es solamente la rosa, el valor intrínseco de la rosa, sino el valor de la inversión que el Principito hizo en la rosa. Lo que hace que ella sea más... Y lo que va a significar en cada una de sus cosas, como le dice el zorro, y cuando vea el trigo con el sol, me recordará tu cabello, pues, o sea, lo mismo que le podía recordar. No hablemos de cabello en este podcast, por favor. Y menos con el suceso del domingo. Sí, no es el momento. Ni cachetean a alguien. Este no es el foro para eso. Tras la historia, el aviador sigue siendo incapaz de arreglar su avión y habla con el Principito sobre la posibilidad real de que mueran de sed. Sin embargo, este cree firmemente que existe un pozo en el desierto y marchan en su búsqueda. Lo consiguen hallar, pero el niño también tiene otro objetivo en mente: regresar a su planeta. Una serpiente venenosa le cuenta que deberá dejarse morder por ella para poder volver. Y aunque el aviador trata de evitarlo, este deja que lo haga, desapareciendo del mundo. El aviador termina la historia pensando si finalmente el Principito pudo regresar a su hogar. Claramente, pues, o sea, además el fin trágico, yo creo que y el Nuevo Testamento, pues que terminan con el protagonista muerto, tienen pues una visión al final pues bastante compleja, pero yo no sé ustedes, pero la interpretación es, el Principito es él, es mientras él está agonizando, ¿no? Sí, claro. O sea, yo siempre Una especie de visión del man.
Sí. Para mí es él llega haciendo la paz con sus errores y con la vida que vivió. Y yo siempre he creído que él está es muriendo y al final quien muere es él y cuando muere su niño. Bueno, aquí ya asociándolo a su vida, hay muchas teorías acerca de su desaparición. O sea, porque algunos dicen, o sea, de hecho hay un piloto alemán que dice haberlo dado de baja, aunque no hay nada que diga de la Fuerza Aérea Alemana que hayan tumbado un avión en ese instante, pues en ese día y en ese sector, porque habían bitácoras de eso, pero hay personas que asocian a que él se suicidó. O sea, que tiene que ver más con eso. Bueno, había Esa sí la leído escuché en mucho que algún esto era un podcast. epitafio, que esto era como su último legado y que él cuando estaba viniendo quería suicidarse. También lo había leído muchas veces por ahí. Y puede haber algo también ahí. ¿Por qué? O sea, primero le costó mucho volver, o sea, aunque él volvió a ser parte de la resistencia, pues era porque necesitaban gente, porque había muy poca. Pero el tipo estaba completamente lisiado, o sea, él había tenido muchos accidentes y aparte de los muchos accidentes había uno que había sido en Honduras, donde de pronto vos estabas ahora mezclando, que él quedó, o sea, pues él se partió prácticamente todos los huesos y quedó muy mal. Entonces el tipo no estaba nada bien, el tipo simplemente padecía dolores, cosas de ese estilo que no hacían que su vida fuera muy fácil. Y las pullas de Charles de Gaulle tampoco le ayudaban, No creo, sí es posible. jorobándole la vida. Se la hacía complicadita. Pero es que el man era de la realeza, pues, o sea, el hombre no era, Era Uno noble, del conde. descendiente de nobles. sí, descendiente de nobles, pues ahí. Hay mucho del Principito, después de todo eso, el Principito ya es una obra que es patrimonio de la humanidad, ya los derechos ya no pertenecen a nadie. Es una cosa bastante extraña porque el libro sí, pero las gráficas originales del libro sí están protegidas. Entonces no se pueden usar los dibujos con los que está ilustrado el libro, pues que casi todos hemos conocido, ese sí está protegido, pero el texto ya no está protegido. ¿Los Y textos cuánto tiempo están protegidos? ¿Ok? 75 años después de su edición, de su primera edición. Sí lo paso. Ya pasaron. Y lo otro es que hay un parque un parque de diversiones dedicado al Principito ahí cerquita entre Francia y la frontera hacia arriba, hacia el norte, que pues vale mucho la pena darse la Sería vueltica por allá. buenísimo ir. ¿Vos has ido por allá o no? No, no he ido al parquecito, hombre, no he ido Pero vas a al ser muy parque. feliz el día que podás. Muy, muy feliz, muy feliz. Yo creo que en el libro además hay una cosa que es muy potente y es esa capacidad de estar en todas las edades, ¿cierto? De que lo hayamos leído cuando éramos chiquitos, de que lo que seamos capaces de leerlo ahora y de entender esos montón de cosas. Yo creo que eso sí pasa muy poquito con muy poquitos libros, que sean transversales como a la vida de todos nosotros. Y La historia usualmente sin fin es esos son los que se mantienen. Que esos son los libros que uno siempre va a querer volver a leer una y otra vez y siempre va a encontrar una cosa nueva. Como los de Jaime, Coelho. vos que sos el hombre de los datos, seguramente este libro, y vuelvo y repito, y la Biblia, son los libros más traducidos en la historia, ¿o no? Y John Lennon. Ah, no, no. Yo Lennon. Esos Sí, eran más sí. famosos, más famosos. No, pero Eran sí, todos los libro, Beatles. fuera de la Biblia, el libro más traducido de todos, como en 250 lenguas No diferentes. no tengo ese dato, no tengo ese dato. Pero Sí, en Wikipedia, cuando uno ve el Principito, yo ahí mismo digo, maldita sea, tengo que estar muy adulto porque yo soy el de los datos. Y me encantan los vos sos el datos. señor de las cifras. Sí, data. Y ¿Para sin qué sirven? celos. No, yo tampoco tengo ni idea para qué sirven, pero me encantan los datos. Sí, no, para descrestar gente y poner a bostezar muchachos en fiesta. Y rosas, y rosas. Y Y al rosas. Principito. Cada que se encuentra una rosa, ¿sabía usted que el 17% de las rosas cuenta con una cantidad de espinas superior a la media? Y ahí mismo, vea, babita No, chorreando. no, esos son otros. Oíste, el tema del principio del libro, ese pedacito de la serpiente, también ha generado mucho tratado alrededor del tema de la creatividad.
ese es un tema, una cosa que es muy importante porque muchos toman el libro como en ese sentido de que a los niños les bloquean la creatividad en un momento y no los dejan ser lo que tienen que ser. Y ahí ya se desarrolla el libro después de eso, pero él lo que está diciendo ahí es: a mí me frustraron, yo pude haber sido un gran pintor, me frustraron y me tocó ser un aviador, ¿cierto? Sí. Pero se dejó frustrar muy fácil. Pero, Sí, Eso pero es lo que uno... es muy fácil que lo frustren a uno. pero no, yo creo que ese man era un apasionado de volar, olvídate. Porque dentro de sus cosas que hacía desde pequeño, o sea, tenía mucha inventiva y creo que había una cantidad de cosas que hacía con alas. O sea, que él la parte de volar la tenía muy clara desde niño. Ese no creo, o sea, yo creo que esa sí era su gran pasión. No, pero yo sí creo que la sociedad nuestra occidental bloquea mucho la creatividad. Yo no, esa parte no la discuto, pero yo no creo que haya sido el caso de él con la parte de dibujos. De pronto fue una analogía a algo más, de pronto fue... No, pues él fue uno de los pocos que se rebeló eternamente y terminó siendo lo que le dio la gana. Pues terminó siendo aviador y escritor, a pesar de que no dibujante. Pero la gran mayoría de niños somos de todo. Pero sí fue dibujante y sus dibujos son tan icónicos y Demasiado tan famosos, reconocibles Sí, sí. como cualquier otro. O sea, él como artista es reconocible en cualquier parte. Y este es uno de esos libros que uno tiene que ver los dibujos para poder disfrutar el libro. Sí. Y los libros son los dibujos son tan icónicos como el libro escrito. De hecho, cuando Y nosotros como los estábamos memes haciendo de internet. cuando estábamos haciendo el musical, cambiar las imágenes era una cosa muy tremenda porque el libro está relacionado directamente con esa imagen y con ese imaginario que tenemos del Principito, a pesar de que son muy básicos. Pues es una línea muy básica, Benny, hablando Sí. de la caricatura, pues de lo que ellos tienen ahí. Y, sin embargo, es muy fácil de reconocerlos. Cuando uno los ve, inmediatamente remite al hombre. Pues yo creo que si alguien está viendo esto y no ha leído el libro, pues lo invitamos a que lo lea, porque además es súper cortico y uno se lo lee pues en 2 o 3 horas. Y tiene como una cierta sencillez y profundidad de alma muy nutritiva. Es simple, Además simple lo difícil. está escrito como guión. Está escrito como guión porque él da paso a lo que dice el aviador, a lo que dice el Principito, y va dando paso en ese sentido. Entonces también es muy cinematográfico verlo o leerlo en ese sentido. La película, no sé si se la vieron, la última que yo No la he vi visto. de la niñita, es muy buena película. Para mí, de lo que he visto del Principito, me parece que esa película porque además como distorsionan la historia y es una historia moderna contada supuestamente sobre la historia del aviador después, vale mucho la pena y está hecha en 3D muy bien hecho. A mí me gusta mucho. La pondré en fila. Pero con una línea muy básica que remite a los dibujos del libro original. Además, pues que en mayo seguramente tendremos segunda temporada del Principito en Medellín, así que de una vez los invitamos pues para que vean la segunda Claro. temporada. A mí me gustaría mucho ver la obra, hombre. Ojalá Que esté nos por acabó el allá. tiempo. Bueno, señores, un placer. Muchas gracias por la compañía y nos vemos dentro de 8 días con otra maravillosa historia. Vamos. Chau. Chao. Chao.